noche nos encontramos con el profesor Mario Rosales Betancourt, catedrático de la UNAM. Vamos a platicar un poquito aquí en México Libertario acerca de este interesante tema que es el libre desarrollo de la personalidad. Y el profesor nos va a explicar un poquito este derecho. Para hacerle una pequeña introducción, me gustaría comentar que el profesor acaba de recibir una medalla al mérito docente en educación superior que la otorgó el Congreso de la Ciudad de México, la medalla José Santos Valdés, por su brillante trayectoria. Hablamos aquí de un catedrático que lleva 45 años en la docencia. Entonces, es una persona que ha estado altamente integrada. Él tiene la fama de ser el profesor que más tesis dirigió en Denepacatlán, lo que era la FES. Es una persona que tiene una amplia trayectoria, por decir que es catedrático de la UNAM y profesor titular de las materias de teoría económica, historia de las ideas políticas y económicas, de derecho internacional público y derecho económico. Profesor, derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tenemos que entender nosotros como este concepto? Muchas gracias, Ángel Herrera, muchas gracias a nuestro amigo Víctor Becerra, muchas gracias a, sobre todo, nuestros amigos de México Libertario. Pues si hablo con libertarios, pues evidentemente el tema es la libertad. Y sí, vamos a hablar de una libertad, no de una libertad en abstracto, no de una libertad filosófica, no de una libertad que tiene que ver con cuestiones que a veces son sueños a realizar. No, vamos a hablar de una realidad, una libertad que ejercemos cotidianamente y que es la base en mucho de todas las demás libertades. Es una libertad que curiosamente no está todavía establecida en la mayoría de los textos constitucionales. En el nuestro vamos a ver que apenas hay un señalamiento de carácter indirecto. Ya en algunos tratados internacionales hay, en algunas constituciones como las de Colombia, pero indudablemente hablamos de la libertad que nos permite desarrollar nuestra personalidad. Por lo tanto, es la libertad que nos permite ser lo que somos porque nosotros lo quisimos ser. ¿Por qué? Porque lo que somos y lo que seremos como individuos, una persona significa, desde el punto de vista jurídico, alguien que es único, distinto, irrepetible, es el resultado pues de sus propias decisiones. Muchas de estas decisiones importantes que tienen que ver con nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, los vamos a tomando en la juventud. Por ejemplo, ahí decidimos qué voy a hacer, voy a estudiar o voy a trabajar, qué carrera voy a elegir, me caso, mantengo soltero, con quién me caso, cómo voy a ejercer mi sexualidad, cuáles son las normas éticas que van a regir mi conducta, cómo voy a utilizar lo más limitado que tengo, que es mi propio tiempo, qué actitud voy a tomar ante los demás. Cierto, tenemos limitaciones, tenemos habilidades, tenemos fortalezas, tenemos limitaciones, dependemos de las circunstancias, pero lo más importante para nuestra vida es lo que decidimos por nosotros mismos. Por ejemplo, alguien puede tener todas las habilidades de un gran futbolista, puede ser alguien que tenga la capacidad física y tenga pues de nacimiento todas las habilidades de, no sé, de Messi, Cristiano, Maradona, y Pelé juntos, pero decide pasarse todo el día viendo Netflix y comiendo alimentos chatarra. Pues evidentemente esta persona pues está tomando una decisión y no está aprovechando su propio talento. En cambio, pues sabemos de circunstancias, sabemos de, por ejemplo, personas minusválidas que hacen extraordinarias hazañas, pues en forma impresionante, superando sus
propios retos. Así, cuando uno pues llega a viejo, cuando uno pues se da cuenta de que pues hay que pues hacer una evaluación de la vida cuando ésta llega al final, pues nos damos cuenta de que son estas decisiones que nos vamos planteando a lo largo de nuestra vida las que hicieron lo que somos. Y lo más importante, estas decisiones, pues sí, desde luego, tienen que influir nuestros padres en estas decisiones, en estas grandes incógnitas, en estas grandes dudas que tenemos que tomar libremente, pues en la de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, pues definitivamente somos nosotros. Por eso, cuando uno llega a mi edad, pues se acuerda mucho de esta poesía En paz de Amado Nervo, que dice en una de sus partes, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Así, el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad es el derecho que nos permite construirnos, que nos permite ser arquitectos de nuestro propio destino, de sembrar en nuestra vida lo que queramos, rosales, con mi apellido, verduras, árboles frutales, árboles madurables, maleza, hierbas malas, y cualquier adulto tiene el derecho de decidir esto, ya que evidentemente sí, los niños y a los adolescentes, pues se les tiene que informar, se les tiene que formar gradualmente para poder ejercer este derecho. Pero en el caso de los adultos, pues se debe permitir ejercerlo sin otro límite que no sea el de respetar el derecho de los demás individual o colectivamente, o sea, el de terceros y el orden público. Nadie debe ser el tutor de otro adulto. Y nadie, y peor que nadie, el que menos debe serlo, el menos que nadie, es el Estado. El Estado no tiene por qué convertirse en el tutor de adultos. El Estado no tiene por qué decidir con quién nos casamos, qué estudiamos, qué actitud, cómo nos divertimos. De todas las formas de intervencionismo estatal, la peor es una intervención del Estado que limite el desarrollo a nuestro libre desarrollo de la personalidad. Vamos, si ni Dios lo limita, respetando desde luego las ideas religiosas o ateas que cada quien tenga. El simbolismo lo encontramos precisamente en el libro del Génesis. Si uno ve la historia del Génesis, Dios pone a la pareja, Adán y Eva, y le dice, tienes todo lo que quieras en este paraíso. Puedes comer el fruto que quieras, el animal que quieras, menos, le dice, este árbol que está en el centro. Y cualquiera diría, bueno, si Dios no quería que comieran de este árbol prohibido, es como si un papá le dijera a sus niños, les voy a dar un cuarto, en ese cuarto está lleno de juguetes, de dulces, de refrescos. Pero en medio va a haber un refresco que es veneno, por favor, ese que está en medio no lo consuman. Pues, ¿qué haría un papá? ¿Sabes qué? Quito ese refresco envenenado y no lo pongo para que no lo puedan consumir. Pero aquí, ¿cuál es la enseñanza? Dios le da al hombre la posibilidad de decirle no a Dios, la posibilidad de desobedecer a Dios. Entonces, el hombre, al tener este derecho, este poder de desobedecer a Dios, es porque tiene ¿qué? Libre albedrío. Tiene la posibilidad de decir qué hago o qué no hago como adulto con mi vida. Esta es la esencia
Claro, el elegir tiene consecuencias. Entonces, no podemos elegir en estas decisiones para el desarrollo de nuestra personalidad, sino primero lo que es posible. Solo se puede elegir lo posible. Si yo puedo decir, ¿cómo voy? Voy corriendo o voy caminando, pero no puedo decir, yo elijo ir volando, ¿no? Pues los seres humanos no volamos. Se puede elegir cuando hay opciones. Si solo hay una sopa, pues ¿sabes qué? No hay sopa más que de ajo, pues ni modo, al ajo. Entonces, para que pueda haber elección, tiene que haber opciones. Algo muy importante, al elegir algo, se desechan las otras opciones. Si yo decido, tengo que ir de vacaciones, ya sea me quiero ir a Veracruz, o a Acapulco, o a Mazatlán, o a Los Cabos, o a Cancún, si voy a uno, no puedo ir al otro. O sea, al elegir algo, se desechan las otras opciones. Y lo más importante, de nuestras elecciones libres, van a derivarse consecuencias. No hay nada gratis. Esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero precisamente en eso consiste este derecho de libre desarrollo, el que nosotros podamos decidir asumiendo las consecuencias. Sí tenemos que estar informados, sí tenemos que meditar lo que hacemos. Entonces, esto implica que al elegir libremente podemos tomar elecciones equivocadas. ¿Cuáles son las elecciones más importantes en este derecho del libre desarrollo de la personalidad? El primero es decidir a dónde voy. ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Quiero ser abogado, quiero ser economista, quiero ser empresario. De ahí vienen cuestiones que se derivan, como por ejemplo la libertad de decidir qué carrera, qué industria, qué profesión. O sea, la libertad de comercio, por ejemplo, viene de esa decisión de a dónde voy, que es parte del libre desarrollo de la personalidad. Todo mundo puede dedicarse a la industria, profesión que quiera siendo lícita. Lo primero que tengo que decir es a dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Tengo opciones, o sea, definitivamente no puedo ser al mismo tiempo aviador y al mismo tiempo bombero y al mismo tiempo médico, al mismo tiempo abogado, no. Tengo que ir decidiendo a dónde voy, qué es lo que quiero de mi vida. Segunda cuestión importante, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo voy? Y sobre todo, el cómo también implica el aspecto moral. ¿Cuáles son las reglas que tengo que seguir? Esto significa la autonomía. Auto por sí mismo, nomía norma. O sea, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica sobre todo la autonomía. El que sí, tengo que seguir reglas, pero las reglas yo libremente las acato y acepto seguirlas. Esto es una parte fundamental de este derecho a la autonomía. Desde luego, en estas decisiones, en esta vida, pues no se puede ir solo. Entonces tengo que plantearme el problema, ¿quién me va a ayudar con todo este peso que tengo que cargar? ¿Con quién voy? ¿Voy solo? ¿Voy con una pareja? ¿Voy a ir con una pareja de sexo diferente o con una pareja del mismo sexo? Bueno, ¿con quién voy? Esa es una de las decisiones importantes en esta situación de libre desarrollo de la personalidad. Y tenemos que pensarlo y tenemos que decidirlo. Y ciertamente a veces nos equivocamos, y a veces elegimos una mala pareja, a veces elegimos un mal amigo, pero precisamente tenemos la libertad y no que se nos imponga. Y desde luego algo que es fundamental. Estoy dispuesto a asumir los costos de mi decisión. O sea, un adulto tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Insisto, no hay nada gratis. A veces es un costo, si es un delito, bueno, pues va a ser culpable de un delito. Si es algo bueno, va a tener una serie de premios y de recompensas que da la vida cuando se actúa bien. Entonces,
todo va a tener un costo. Si de repente un día tengo la decisión, tengo mañana examen, pero me están invitando a una fiesta, y tomo la decisión de ir a la fiesta, pues seguramente el costo es que voy a reprobar el examen. Y si en la fiesta, pues tomo mucho, pues el costo va a ser que voy a tener una cruda terrible. Entonces, sí es una serie de dudas, es una serie de interrogantes, pero finalmente esto conforma lo que es mi proyecto de vida. Este es parte fundamental de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, que cada uno tenga su propio proyecto de vida, que no sea el proyecto de vida de los papás, que no sea el proyecto de vida de la pareja, que no sea el proyecto de vida de los amigos, y mucho menos el proyecto de vida que te quiera imponer el Estado. Ese sería el peor de los totalitarismos. El hombre entonces tiene que tomar decisiones, y desde luego, pues esto, pues no te estoy diciendo que va a ser fácil, te estoy diciendo que vale la pena. O sea, finalmente, el saber tomar adecuadamente las decisiones en la vida, libremente, es lo que nos va a dar lo que somos, y vamos a ser así el arquitecto de nuestro propio destino. Y entonces con esta llegamos al derecho del libre desarrollo de la personalidad. Curiosamente, en nuestra legislación se encuentra solamente de manera, pues, un tanto ambigua en el artículo 19 constitucional, donde habla de que pues hay algunos delitos muy graves que merecen prisión preventiva forzosa, o sea, que son tan graves que se necesita que quien comete esos delitos pues esté en prisión preventiva y no pueda hacer su juicio desde su casa en libertad. Y establece, entre otras, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, fíjense, la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad. Aquí es el texto constitucional, el único texto que hay en nuestra Constitución mexicana que habla de este libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Bueno, ¿qué implica este derecho desde el punto de vista jurídico? Bueno, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que la educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. O sea, desde esta gran declaración que es pues el fundamento de lo que se llama la Constitución de los Derechos Humanos, que viene desde casi el origen de la propia Organización de Naciones Unidas. Hay países donde sí está claramente, por ejemplo, el caso de la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia, el artículo 16 dice: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que se imponen los derechos a los demás y el orden jurídico. Bueno, este derecho al libre desarrollo de la personalidad, desde el punto de vista del derecho internacional, interno en estos casos, confiere a todas las personas sin distinción. Es un derecho erga omnes, es un derecho humano, es un derecho que no otorga el Estado, es muy importante. Los derechos humanos no son concesiones del Estado, son derechos que tiene el ser humano por el puro hecho de ser humano. Por lo tanto, lo tienen todas las personas sin distinción alguna. Es la libertad de hacer o no hacer lo que considere conveniente. Permite lo que mencionábamos, la autonomía de sus elecciones y acciones, claro, con esos límites que hemos visto. Y establece algo muy importante: la obligación del Estado de respetar la forma de vida de todos sus ciudadanos, sin excepción, y garantizarles las condiciones para que puedan desarrollarse de acuerdo a sus propios parámetros y preferencias, así como protegerlos de cualquier tipo de discriminación motivada por la manifestación de su personalidad. O sea, es un escudo contra la
intervención del Estado en lo que no le toca, en este caso, en las decisiones que son propias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo. Eso de que, por ejemplo, hay que recordar en nuestro país, hubo en la época de Plutarco Elías Calles una legislación que obligaba a los sacerdotes a casarse aunque no quisieran. Bueno, a procrear los hijos. Y esto del matrimonio, pues no crean que ya no existe. Todavía en nuestro país, por ejemplo, todavía hay matrimonios convenidos o forzados. En lugares como Chiapas, Veracruz, en lugares indígenas donde incluso hablan de usos y costumbres, pues las familias pactan, como antes en la etapa medieval, pues se pactaba, este niño se va a casar con esta niña porque nos conviene, y hasta la familia pagaba una dote y entonces ya no se podía echar para atrás la familia al dar el matrimonio. O sea, hay en este momento 184,690 mujeres que fueron obligadas a casarse a cambio de dinero para los padres. Entonces, todavía esto, que es datos de 2016, y que recientemente, pues, se ha visto que esta práctica todavía continúa. Bueno, ¿qué implica este libre desarrollo de la personalidad? Todas las libertades, libertad de conciencia, de creer o no creer, libertad de tránsito, de locomoción, de ideología, de orientación sexual, de apariencia o imagen, de uso del cuerpo. Por ejemplo, un tema que fue con el primero, fíjense, el primer aspecto en el que se llegó a discutir constitucionalmente por la Corte el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad fue por el tema de los tatuajes. Ese fue la primera vez que el asunto pasó a ser analizado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia fue la que estableció, y está ya una tesis clara, que el uso de tatuajes está protegido por regla general, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Vean algo, dice, por general. Por ejemplo, llevo un caso que también llegó a la Corte, el que la Corte no aceptó. Fue el caso de un individuo que demandó una empresa, pidió trabajo en esa empresa. Era una empresa donde los patrones y la mayoría de los trabajadores eran o son judíos. Es una empresa que todavía existe. Es un asunto que apenas se puede resolver hace un par de años. Y el tipo firma el contrato, etcétera. Cuando va, pues va de corbatita y de repente a la hora que empieza a trabajar se abre el cuello y tiene un tatuaje con la suástica nazi, con la cruz nazi. Evidentemente, pues esto molestó a todos. ¿Por qué? Porque lo sintieron un elemento en contra de su dignidad, una manifestación de odio. Y en este caso, pues sí, se estableció que al ser una cuestión evidentemente que no era solamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que estaba afectando derechos de terceros, el derecho a no recibir mensajes de odio, por lo que significó pues el holocausto de los judíos, pues ese símbolo no podría estar permanentemente a la vista. Pero se le dijo, si te lo tapas no hay problema, tú te gastas en tu cuerpo no visible, no, pero él no, yo lo quiero exhibir y que lo vean, y aquí todo el mundo que vea que yo tengo aquí mi símbolo nazi. Bueno, en este caso, en términos generales, la declaración de la Corte es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del principio de autonomía personal y consiste en la capacidad de elegir y materializar libremente ¿qué? Planes de vida, ideales de excelencia humana, sin intervención injustificadas de terceros. Yo hablo sin intervención injustificada principalmente de el Estado. Este derecho incluye, entre otras cosas, la elección de la apariencia personal,
o sea, cada quien puede vestirse como quiera. Se trata de un aspecto de individualidad que desee proyectarse a los demás. Es la libertad de expresión, es el derecho a expresar, de buscar, recibir, transmitir información. Está vinculado a la autonomía personal. En fin, es un derecho que genera, entre otras cosas, otros derechos como la democracia, la generación y transmisión de conocimientos. Yo agregaría la libertad de mercado, la libertad de comprar y vender. En fin, de aquí surge el que se reconozca un peso especial este derecho en la mayoría ya de las democracias constitucionales. Bueno, dentro de este derecho, pues uno que tenemos todos, pues es lo que nos divierte. Tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a el gozo. El hombre no nació para sufrir, nació para ser feliz. Y generalmente el juego, desde que alguien es niño y hasta que es adulto y anciano, pues lo lúdico es fundamental, es parte esencial de nuestra vida, le da una salud especial al cuerpo humano y finalmente el aspecto lúdico significa todo aquello relativo a qué, al juego, a la recreación, al ocio, al entretenimiento o a la diversión. El término viene del latín ludus, que significa juego. Entonces, pues lo lúdico es fundamental, el ser juguetón, además, el no dejar de ser niños es fundamental en nuestra vida. Qué aburrido sería la vida si no hubiera momentos de diversión, momentos de solaz, momentos de el placer de la diversión. Esto es tan importante que vamos desde las épocas más antiguas. Los romanos tomaban como regla fundamental, incluso para el mantenimiento de su poder, panem et circus, o sea, dar alimento y dar diversión. O sea, el alimento y lo lúdico era lo que más lograban dar los romanos, y eso les permitió gobernar un gran imperio gracias a que atendían estas dos grandes necesidades. Ahora estamos en época olímpica, vemos la importancia que tienen los Juegos Olímpicos, aún con todo lo que está pasando por la pandemia, y sin embargo, bueno, estamos pendientes, estamos viendo, y finalmente, desde los Juegos Olímpicos hasta lo que sea, la parte lúdica es muy importante. Bueno, el uso de la marihuana. El uso de la marihuana, pues, empezó a discutirse, que es el tema del uso lúdico de la marihuana. Primero, pues, al principio yo recuerdo cuando era niño, pues las plantas de marihuana, mi abuelita tenía marihuana en el patio de nuestra casa allá por Tabasco. Entonces, lo usaba para meterla en aceites y alcohol y untarlo cuando teníamos una torcedura. Entonces, y claro, no lo fumaban más que la gente baja, los soldados, rasos, cosas así. Claro, viene la época de la declaración de la guerra, la época de Nixon contra las drogas, y viene la prohibición. En mi época de jóvenes, nadie fumaba marihuana. Fíjense, es una de las cosas curiosas. Cuando no estaba prohibida la marihuana, no se fumaba marihuana. Bueno, entonces, ya después se ha venido dando argumentos porque se ha visto que la prohibición no funcionó. Entonces, el primer argumento para decir, oye, hay que legalizar la marihuana, fue, fíjense, esta guerra absurda que empezó desde la época de Nixon, que se ha dado, que aquí en México se agudizó en el gobierno de Calderón, lo que ustedes quieran, pues la verdad, no disminuye, sí incrementa la violencia y la delincuencia. O sea que si lo que se quería era bajar el porcentaje, la realidad ha sido que cuando no había prohibición, el porcentaje de personas que no fumaban marihuana, eran muy pocos. Habiendo prohibición, el porcentaje, yo lo veo, pues soy profesor universitario, y pues mis alumnos, etcétera, lo vemos, los datos estadísticos del propio gobierno hablan de que cada vez es mayor el porcentaje de niños, jóvenes, adultos que fuman marihuana, y que cada vez es más grande
el consumo, pese a la prohibición. O sea, que lo que sucede es que muchas veces, pues esto que se prohíbe llama más la atención y claro, esto da como resultado que esta guerra, pues provoque lo que está pasando ahorita en el país. Estamos viendo una situación de que de repente nos enteramos que ahorita de que en un pueblo llegó un grupo armado, destruyó prácticamente todo el pueblo por luchar contra la delincuencia organizada. Pero en fin, ese argumento que en realidad lo empezaron a utilizar, yo recuerdo que el doctor Modesto Seara Vázquez en los años 70 ya lo tenía, el de que había que acabar, que la única forma de que esa guerra no tenía sentido, que se iba a perder, que la única forma de resolver el problema era legalizar la marihuana, pues no se funcionó. Segundo, se quiso decir, incluso el Lois, el representante de México ante la ONU, en el Consejo de Seguridad, Ramón de la Fuente escribió todo un proyecto de libro sobre las cosas médicas, la utilidad de la marihuana. La marihuana tiene distintos componentes y algunos usos medicinales han sido muy, muy provechosos. Entonces, la prohibición de la marihuana ha hecho que no se desarrolle el uso de medicamentos, que no se permita su empleo en un momento determinado con propósitos de salud. Entonces, el segundo argumento que se quiso utilizar para decir hay que legalizar la marihuana es la cuestión médica. Este ha tenido éxito relativo. De hecho, ya hay una legislación en México que permite, pero aún así, pues solamente con muchas restricciones se permite el uso médico de la marihuana. Tercero, pues cualquiera que sabe economía, pues sabe que si se quiere que se reduzca algo, se tiene que reducir, ¿qué? Pues la demanda. Entonces lo que hay que buscar es cómo reducir la demanda y no atacar la oferta. El grave problema es que la guerra, la prohibición, solamente daña la economía formal porque provoca que haya más demanda. No llama, siempre llama más la atención lo prohibido. Yo recuerdo en alguna ocasión que en una zona arqueológica había un letrero que decía, por favor, no se orine ahí. Y yo veía lo veía eso y todo el mundo se iba a orinar ahí. Y de repente les pregunté a los, oiga, ¿por qué no quiten ese letrero? Lo único que provoca es que la gente se va a orinar ahí. Dice, es que eso precisamente por eso lo hacemos. Como sabemos que la gente hace lo que se prohíbe, hacemos que se vayan a orinar ahí y entonces no está orinando por todos los lados, nada más se concentran los orines ahí, entonces es más fácil limpiarlos. O sea, el problema está que mientras no se haga lo que debe haberse hecho desde el principio, buscar la manera de reducir la demanda y solamente afectamos la oferta, pues creamos los ingresos extraordinarios que tiene el narcotráfico. O sea, lo único que provoca esto desde un punto de vista económico es que se convierte en un negocio monopólico en el que no hay libre competencia, o sea, hay muchos compradores y pocos vendedores, porque esos pocos vendedores se convierten en, se llama, el término cártel viene de la economía, los cárteles de las drogas, pues precisamente lo único que provoca es una incrementación. Miren, es en contra de la economía, por favor, tampoco funcionó. Entonces, ninguno de esos tres argumentos funcionó y viene apenas recientemente este cuarto argumento, que es el que está funcionando. Es que esta prohibición es violatoria a los derechos humanos. Y particularmente, bueno, pues el derecho, aquí en la parte económica, pues no. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues ya cada vez más hay países que lo están utilizando. Aquí está el Canadá, lo permite. En el caso de Uruguay, por ejemplo, permite tanto su uso medicinal como su uso responsable. Tal vez en América Latina es el país que más ha avanzado. En el caso de Estados Unidos, pues hay muchos estados que ya permiten tanto su uso medicinal como su uso lúdico. En fin, estamos viendo que esto se está dando. Las discusiones
pues se han dado y se han discutido a través de, como debía ser, de el Congreso. El Congreso, pues, se planteó el problema, muchos presidentes han estado en duda, sabemos que el tema provoca divisionismos, y claro, los criterios políticos son los que prevalecen en los congresos. Entonces, pues, el resultado era que, si se oiga. Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Entonces, este es el motivo de la discusión y de la plática del día de hoy. En realidad, el problema es que quien tenía que hacer la tarea no la hizo, que fue, desde luego, el Congreso. En el Congreso el tema se discutía, se rechazaba, las bancadas se dividían y lo más importante, el mayor logro, se va a dar en la Suprema Corte de Justicia. El 4 de noviembre es la primera fecha importante, porque es un momento histórico, porque por primera vez la Suprema Corte de Justicia reconoció que la prohibición absoluta de la cannabis, o sea, que esto establecido en la Ley General de Salud, era inconstitucional, y aquí ya se dio el argumento de derechos humanos, por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad. Esto se debió a que un grupo, pues, de personas interesadas presentó un amparo. Este amparo pasó por todas sus instancias, ante el juez de distrito, el colegiado, y finalmente llega a la propia Suprema Corte de Justicia y se crea la primera decisión, se concede el primer amparo para que alguien pueda tener y usar lúdicamente la marihuana. En nuestra legislación, una decisión de la Corte por sí sola pues no quita valor a una ley. Entonces, lo que fue importante es que eso se fue repitiendo. Hubo 5 casos en el mismo sentido, sin ninguno en contra. Entonces se dio, fíjense, estamos hablando 2015 el primer caso, 2018 el quinto, y con esto, el 2018 se estableció ya la jurisprudencia. Entonces, en esa duda, mientras que el Congreso estoy, sí, no, etcétera, a quien no le toca legislar, sino simplemente revisar la constitucionalidad, que es la Suprema Corte, le dijo, ¿sabes qué? No puedes prohibir el uso lúdico de la marihuana. ¿Y sabes qué? Tienes obligación en todo el país de establecer una legislación que permita el uso lúdico de la marihuana. Claro, sujeto a reglas, sujeto a condiciones, no puede ser a menor edad, no puede implicar riesgos, etcétera, etcétera. Se discutió, hubo una serie de iniciativas, se le dio desde luego al Congreso un plazo, la Corte le dijo, mira, ya claramente tu ley es contraria a la Constitución, por favor, corrígela. Aquí tenemos una de las escenas que hubo, pasó primero por una Cámara, llegó a otra, al Senado, la revisó la Cámara de Diputados, regresó al Senado revisada, total quedó una, después de muchos años, o sea, incluso incumpliendo el término que le había dado la Corte al Congreso, argumentando desde luego la pandemia, argumentando una serie de cosas, pero el hecho es que finalmente sí se hicieron una serie de reformas a la ley, se hicieron una serie de reformas, pero no cumplieron lo que establecía. Simplemente aumentaron el gramaje que se puede tener para ser considerado delito, cosas, no se resolvió. Entonces, se va a dar algo muy interesante. El lunes 28 de junio se va a dar el uso de algo que estaba en la Constitución, que de hecho se estableció desde el 2011, cuando se hace la gran reforma en materia de derechos humanos, la gran reforma en materia de ley de amparo.
Porque normalmente los amparos tienen un defecto, que es el principio de relatividad. Esto es, alguien se queja ante el Poder Judicial de que una ley es contraria a la Constitución. La Corte o el juzgador, el juez de distrito, quien sea, da el amparo. ¿Y protege a quién? Solamente al quejoso. Entonces eso es relativo. Al resto de la humanidad, pues se sigue aplicando la ley con todo y que sea considerada inconstitucional. Entonces, por eso se establece una posibilidad de que cuando ya claramente una ley se sabe que es contraria a la Constitución, la Corte pueda en un momento determinado hacer uso de algo que se llama la Declaración General de Inconstitucionalidad. Esta solamente se ha utilizado una vez para una cuestión en materia de legislación de telecomunicaciones. Esta es la segunda y desde luego la más importante. En la práctica, cuando se discutió eso, yo recuerdo que dije, pues es una cosa que no va a poderse hacer, porque para que se apruebe esto, se necesita, la Corte está integrada por 11 ministros, se necesita una mayoría de 8. O sea, si son 7 que dicen que es inconstitucional y 4 que dicen que no, no se puede declarar inconstitucional. El quórum tiene que ser mínimo 8 ministros. O sea, no es fácil de alcanzar. Sin embargo, pues ya el criterio de la primera sala, que en el sentido de que era lúdico, pues finalmente se va a dar este resultado. La regla sigue siendo que se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que la Corte entró porque el Congreso no hizo su chamba. Entonces, la Corte le borró a la ley de salud una serie de artículos que prohibían la autorización para el uso lúdico de la marihuana. Entonces, pues aquí se estableció el principio de que el libre desarrollo de la personalidad, pues permite que se regule el consumo de la marihuana. Desde luego, la vía no debe ser la judicial, pero lo es en tanto el otro poder, fundamentalmente el poder legislativo, claro, también podría ser una iniciativa presidencial y de esta manera, pues, pasar al legislativo, pero mientras los otros poderes no acepten el tema, pues, tuvo que entrar precisamente la Corte. Desde luego, esto no significa que ya ahorita puedan salir y comercializar, pero sí lo importante es que ya pasó ese tiempo de los 90 días, el Congreso no hizo lo que tenía que hacer y por eso se da esta situación. Esta declaratoria se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Insisto, esto estaba previsto desde junio y es hasta 10 años después cuando se hace un uso, digamos, en algo importante de esta facultad. Entonces, en esta Declaración General de Inconstitucionalidad se elimina la prohibición establecida en la Ley General de Salud sobre el uso lúdico del cannabis, del THC, o sea, de la marihuana. Esto, desde luego, es un avance muy importante en el tema de los derechos humanos. Aquí el grave problema es de que el único partido que está promoviendo hasta ahorita elevar a rango constitucional este derecho al libre desarrollo de la personalidad es el PT, como sabemos, un partido, pues, para decirlo claro, de los aliados de Morena, de los que hay personajes tan nefastos como Noroña y donde estuvo Bartlett, vamos. Bueno, en este proyecto que establece el PT, establece, claro, sacado de esto de la marihuana, que sea un derecho humano, porque se obliga al Estado y a otros particulares
para que no interfieran en las decisiones que las personas toman para su vida, con fundamento en la libertad que se les ha sido reconocida constitucionalmente. Entonces, esta iniciativa dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, acotón, es un derecho absoluto y se encuentra sus límites en el orden jurídico y en los derechos a terceros, porque así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las constituciones de diversos estados que lo reconocen, en el caso, les digo, de Colombia. Entonces se propuso pues esta reforma, el artículo 1 y 29, en el que se establece, de acuerdo a este proyecto, toda persona tiene derecho a la autodeterminación, al libre desarrollo de su personalidad y a la elección y materialización de manera libre de un proyecto vital sin más limitaciones que los derechos del tercero y el orden constitucional mexicano. Realmente este texto, si nos olvidamos de quién es la idea, es magnífico. O sea, ¿por qué? Pues además no que es invento del PT, no, es invento de, desde luego, están plagiando las constituciones colombianas y de otros países, incluso fundamentalmente europeos. Entonces, para llegar a una conclusión, creo que el tema de el libre desarrollo de la personalidad no debe verse solo primero como un logro de los marihuanos. O sea, sí protege el libre derecho a quien decide, con todo y asumir los costos, con todo y asumir que desde luego puede hacerle daño, con todo y todo, mientras no daña a terceros. O sea, quien quiera consumir marihuana, pues que la consuma. Pero no se debe limitar este derecho a un avance de los marihuanos, ni mucho menos un triunfo de la izquierda. Creo yo que debemos de verlo como un triunfo de la libertad, algo que liberales, libertarios, debemos de propugnar que se lleve a nuestra Constitución, y no solo que se lleve a la Constitución, sino que el Estado lo respete total y absolutamente. Este derecho al libre desarrollo de la personalidad es la base de muchos de los derechos que tenemos los seres humanos. Si nos quitan este derecho al libre desarrollo de la personalidad, realmente dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en algo muy cercano a un esclavo. Esto es todo lo que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Extraordinaria exposición, profesor. Realmente como libertario puedo decirle que usted está arropando en lo que nos acaba de explicar lo que son las ideas de la libertad. Realmente como libertarios, le comento, nosotros nos regimos por 3 principios básicos, que es el derecho a la vida, donde nadie tiene que morir para que uno nazca, el derecho a la libre propiedad, donde nadie tiene que morir ni nadie tiene que hacer absolutamente nada para que uno pueda hacerse de algo que uno desea. Y su bien más preciado, la primera propiedad que tenemos los libertarios, es nuestro cuerpo. Es la primera y gran y única libertad y propiedad a través de la cual nosotros nos podemos desarrollar. La libertad de la libre asociación, del libre intercambio, es algo que ya viene como consecuencia de estos 2 derechos que tenemos. Y lo que usted nos acaba de explicar cae perfectamente en el concepto de libertario. Y es triste ver que el PT quiera arropar esto como si fuera una propuesta de ellos, cuando realmente, si mal no me equivoco, creo que desde la época de Juárez, cuando hizo la reforma, él y la ley de Iglesias también, hablaba de esto, donde uno tiene que ser libre de el yugo del Estado, en aquel entonces era el yugo de la Iglesia, y permitirle al individuo decidir sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones, la libre determinación, que esto es tan importante, pero que ha sido tan estigmatizado. Y sí hay algunas preguntas. De hecho, déjeme comentarle. La primera pregunta que nos viene es, ¿cómo garantizamos la libertad de los individuos cuando son menores de edad los que exigen esta libertad? Desafortunadamente, esta pregunta es muy recurrente, ya que son los jóvenes, muy jóvenes,
los que empiezan a exigir una libertad de elección. En México tenemos que la edad mínima para poder autodeterminarse son los 18 años. En Estados Unidos son 21. ¿Cómo podemos garantizar que estos jóvenes menores de edad puedan desarrollar sus libertades plenamente? ¿Y cuál sería el tope? Sí, eso es muy claro. Mira, la legislación es uno de los principios fundamentales del derecho. Ahora estamos hablando del desarrollo de la personalidad, o sea, de que somos personas. Cada uno de nosotros somos, desde el punto de vista jurídico, una persona. Una persona tiene dos atributos, lo que se llaman los derechos de goce y los derechos de ejercicio. Los derechos de goce los tenemos desde el nacimiento, y algunos, aquí es desde luego la discusión a la que yo no voy a entrar en este momento, pero que muchos así lo consideran, incluso desde el momento de la concepción. Bueno, el caso es que el derecho de, en su parte de goce, se tiene, o sea, un menor de edad tiene derecho a tener propiedad, tiene derecho a su nombre, tiene derecho a la educación, en fin, una serie de cosas. Lo que no tiene es el derecho al ejercicio. Entonces, evidentemente un menor de edad tiene que tener una etapa en la que, para que pueda tomar decisiones que son difíciles en la vida, tiene que ser formado y educado. O sea, un menor de edad, su principal derecho es el derecho a la educación. Una educación que le enseñe ¿a qué? A ser hombre libre. Ese es el punto fundamental. O sea, porque muchas veces vemos educaciones que en lugar de querer hacer hombres libres, empiezan a ser hombres que tienen que estar sujetos a una ideología, a una manera de ser, a una creencia. No. La educación verdadera debe de formar e informar para hacer a personas libres que puedan tomar las decisiones adecuadamente. Entonces, de acuerdo incluso al derecho internacional, a la Convención Internacional del Niño, etcétera, este derecho tiene que otorgarse de manera gradual. Esto es, por ejemplo, un niño, pues en un momento, yo tengo ahorita, por ejemplo, una nietecita de 3 años, y pues ella decide, esta ropa la quiero poner, esta ropa no me la quiero poner, pues ya, y es parte de ese proceso y de esa enseñanza. Entonces, sí, a un menor de edad se le debe de prevenir, porque, por ejemplo, entrando ya al tema específico de la marihuana, del alcohol, del cigarro, pues sí, tiene efectos nocivos en la salud. Y lo que decíamos, alguien que decide fumar, que decide fumar marihuana, que decide tomar alcohol, que decide utilizar su cuerpo promiscuamente, lo que sea, pues sabe que va a tener consecuencias. Entonces, en la niñez, lo importante es que se tenga que dar esto en forma gradual. Gradualmente, a un niño, pues se le tiene que empezar a educar, informar. Y claro, no es lo mismo un niño de 3, 5 años que uno de 8, 9, o uno ya de 17. Aquí el problema es que ha sido tal el descuido, y esa es la parte grave, que precisamente la prohibición está provocando una serie de cosas absurdas. Por ejemplo, a los chavos, te lo digo porque lo veo, un chavo de 16, 17 años, le sale más fácil ir a una tiendita clandestina a consumir marihuana, a comprarla, que ir a un Oxxo a comprar cigarros. El Oxxo en los cigarros no se los vende, porque ahí sí están sujetos a la prohibición de que no. En cambio, como el otro es clandestino y prohibido, pues no está sujeto a ninguna vigilancia. Entonces se da esta situación, y por eso las propias estadísticas que está marcando la propia Secretaría de Salud de México es que cada vez el consumo de todo esto, pero principalmente de marihuana, se empieza a edades más tempranas, lo que es muy grave. O sea, no es, el decir que uno está de acuerdo en que se reconozca el derecho de un adulto a consumir lúdicamente marihuana, no quiere decir que uno no acepte que ocasiona daños. Correcto, pero esto se podría dar, mucha gente también basado, como usted dice, la educación es primordial, enseñar valores, enseñar las cosas
que éticamente podemos decir son correctas o moralmente son correctas. También vamos a poner el contexto de qué moral y qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque hay familias que la moralidad es lo malo y esa es su visión, y hay familias que creen que obviamente lo que no es nocivo para uno es bueno para todos. No podría darse la discusión de que digan que desafortunadamente en México la legislación, como usted dice, es muy permisiva a los menores de edad, no les están dando como que la mala idea de que pueden ser, caer en el libertinaje por el periodo entre 16 y 18 años, es cuando los jóvenes se meten en casos más graves de tanto de drogadicción, como de violencia, como de malas compañías, vamos a llamarlo así, y tienen un impacto porque como tienen una edad jurídica donde ni son adultos ni son considerados como niños, y en la mayoría de los juicios para menores realmente no se lleva a cabo una rehabilitación, sino que volvemos también al contexto de, desafortunadamente son escuelas de crímenes de estos centros de readaptación. ¿Qué podría hacerse o qué podría considerarse? ¿Cómo podemos garantizar de que estas libertades que se están ganando no se tomen como libertinaje y no se malapliquen a la juventud? Ya no hablemos de la infancia, hablemos de la juventud antes de la edad adulta. Aquí es muy importante porque fíjate, no solamente el grave problema es que consuman, el más grave problema, precisamente por lo que estás diciendo, que menores de edad son lo que jurídicamente se llaman inimputables, es que lo que se utiliza como correos, lo que se utiliza como de alguna manera los que llevan la droga a sus compañeros o adultos, etcétera, son precisamente menores de edad. O sea, que la delincuencia utiliza precisamente esta circunstancia de que está prohibido su negocio para emplear a menores de edad, y de esta manera, si estos menores de edad son pues detenidos comerciando con marihuana o con otra droga, pues saben que pues no los van a poder hacerles lo que le harían a alguien que ya es mayor de edad. Entonces, el resultado es que la propia prohibición, en lugar de impedir esto, lo fomenta. O sea, si en lugar de que estos te tengan que vender clandestinamente, escondidamente, hubiera pues formas legales de que alguien comprara la marihuana, se pagaran impuestos y se vendiera, pues entonces no habría la necesidad de utilizar a menores de edad para estas prácticas delincuenciales. O sea, ese es uno de los efectos precisamente de la prohibición. No solamente el que se están utilizando a los menores de edad para hacerlos adictos para que se vuelvan clientes, sino también una manera, incluso ligada, hago adicto, como no te alcanza para poderme comprar, ¿sabes qué quieres que te la dé? ¿O sabes qué? Ayúdame a venderla. Y ese fenómeno se está dando porque existe la prohibición. O sea, de alguna manera, aunque suene paradójico, porque muchos se espantan, es de que si prohibimos esto, puede haberse un daño a los jóvenes. No, es que el daño a los jóvenes ya se está dando. La solución a este problema no es la prohibición. Estamos viendo que no es. La solución es que precisamente hay una buena regulación que permita, por un lado, que precisamente no se les venda a menores de edad, que no se utiliza a menores de edad en la venta de marihuana, que se establezcan una serie de reglas para la venta, que no se pueda consumir, sí está claramente establecido en los proyectos, no se pueda consumir delante de menores de edad, no se puede, es un delito, darle o invitar al consumo de marihuana o de cualquier droga a un menor de edad. Incluso el quitar la legalización, el quitar la prohibición no implica que haya una libertad absoluta, no, implica regular, en realidad es normal. Y desde luego el otro aspecto básico que tú estás marcando es la educación y la formación ético-moral que se tiene que dar a los jóvenes. A los jóvenes se les tiene que informar
a los jóvenes. Aquí lo que vemos muchas veces es de que, así que igual que en la sexualidad, muchos padres de familia no quieren hablar con sus hijos de esos temas, el tema de sexualidad, el tema de drogas, por temor de que si hablan de ellos los interesen, pero el problema está que, al contrario, el que sean ignorantes, pues hace que puedan ser presa fácil de quienes los puedan inducir. Y sí, indudablemente, lo que se debe buscar es que los jóvenes no lo consuman. Es más, no solo que los jóvenes, que tampoco los adultos lo consuman, más que, pues, muy regulado, muy limitado, muy sin dañar a los demás. Pero entonces la parte sí es la educación, y no solo una educación de escuela, sino una educación ético-moral. Perfecto, profesor, eso me parece muy bien. Ahora aquí, hablando un poquito de causas y consecuencias. Ya ve que usted comentó perfectamente que uno es libre de elegir y tomar la decisión de su desarrollo individual. Obviamente con la conciencia de que si tomas una cosa por encima de otra, pues bueno, te alejas de estas. No puedes caminar y volar al mismo tiempo, ¿no? Sino hay que vivir una realidad estable. Como causa y consecuencia, hablamos de un Estado, sobre todo en México, que tenemos un Estado que educa, o que supuestamente educa, pero yo creo que más bien alecciona a su conveniencia, porque ni educa ni forma, al contrario, deforma mucho las cosas. No, esto podría ser una causal de tracción para este concepto, como usted dice. No se trata de dar a entender que estamos haciendo una ley para marihuanos, o que los marihuanos van a estar en su nirvana en México porque se va a regular esto. No, no sería contraproducente un poquito la educación que da el Estado, porque el mismo Estado es detractor en estas partes, no coacciona la libertad que se está buscando en este sentido. Sí. Aquí lo importante es, uno, siempre se ha dicho, y estoy de acuerdo en esto, de que la escuela forma, y que quien educa son los padres, es la familia. O sea, el papel fundamental en la educación debe estar en la sociedad y particularmente en la familia. Desde luego, también sí hay responsabilidades educativas de las escuelas para evitar precisamente el que pues se presenten circunstancias que a lo mejor en la familia no hay pues los conocimientos o los elementos para dar esa formación integral. De hecho, de acuerdo al tercero constitucional, la educación tendría que ser integral, desarrollar los valores. Desgraciadamente, sí hay graves riesgos de que muchas veces, y en estados totalitarios sobre todo, la educación se emplea como un instrumento de militancia, como un instrumento de buscar partidarios de una determinada causa política, y eso no debe ser. Al contrario, la verdadera educación tiene que ser una educación libre, una educación en la que los que se educan tengan la posibilidad de elegir. Yo, por ejemplo, soy profesor, claro, a mi nivel ya son adultos, ¿no? Pero aún así doy historia de las ideas políticas y económicas, y les hablo de todas. ¿Qué es lo que importa? Que ellos sepan desde lo que dice, no sé, Hayek, lo que dice Marx, lo que dice Mises, lo que dice X, lo que dice Adam Smith, pero yo no les voy a obligar a que sigan su corriente. Simplemente les voy a decir, hay estos. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con el Estado? Por ejemplo, en nuestro país hay que recordar que en la época de Cárdenas estaba en la Constitución el concepto de que la educación debería ser socialista. Se quitó y ahora la Constitución establece que la educación tiene que ser democrática. ¿Y democracia qué significa? La participación de todos. Entonces, la educación tiene que ser una educación en la que los padres tengan derecho a decir, esto quiero que se les dé a mis hijos. O sea, ni como tú decías en la época de Juárez,
él luchó porque la educación que se daba era educación estrictamente religiosa, y tenía que ser solamente la de una determinada religión. No, aquí lo que hay son valores que son universales, que son objetivos, que eso sí se tienen que enseñar tanto en la escuela como en la familia, y dentro de cada familia, pues sí, de acuerdo, eso también es parte del desarrollo de la personalidad. Cada familia tiene la libertad de educar como crea más conveniente a sus hijos. Y esa atribución no la debe de quitar a la familia del Estado. Ok, perfecto. Profesor, tengo un par de preguntas. La primera me gustaría replantearla porque está un poquito rebuscada. Más bien el contexto es que dice: el derecho al libre desarrollo de las personas no es un pretexto para censurar las opiniones diciendo que estos son discursos de odio. Yo veo que esta pregunta está enfocada un poquito a que usos y costumbres, problemas, ser o no ser igual ante la ley, ese es un detalle que está en México, y no esto de los usos y las costumbres. ¿No viola un poquito el derecho o el principio de igualdad ante la ley? No es, yo sé que esto no es un tema de odio, pero como lo plantean en esta pregunta, sí lo veo así medio desenfocado, pero bueno, la pregunta es simple. ¿Usted cree que...? Confunde dos cosas. Uno, lo que yo me refería al caso concreto, en el que la Corte tuvo que decidir si tuvo, es un caso judicial, que está en el expediente, es muy interesante verlo, porque por un lado estaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que protege el derecho a tener el tatuaje que tú quieras, y por otro lado el discurso de odio, pero contrarios, opuestos, no uno ocultando al otro, al contrario, era uno en contra. Eso sucede mucho en la materia de derechos humanos. Un derecho humano en ocasiones de unos va en contra de los derechos humanos de otros. Entonces, precisamente el Poder Judicial tiene que decir qué derecho humano tiene que prevalecer. En este caso, es el caso específico. Por eso digo, es caso específico, no en todos los casos tiene que resolverse de la misma manera. En ese caso específico de el tipo que tenía el tatuaje con el símbolo nazi, para expresar un discurso de odio, la Corte dijo que no tenía derecho a pedir una indemnización que había pedido, porque se le había despedido porque no quiso irse, y además le había renunciado. Entonces, es en ese caso concreto, pero no siempre. Y en el otro aspecto, también es un problema de dos derechos que están: el derecho a el libre desarrollo y las costumbres, usos y costumbres de los pueblos indígenas, y por otro lado, en este caso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aquí es lo mismo, los derechos humanos se contraponen. Es un poquito como sucede cuando el derecho a la manifestación se contrapone al derecho al libre tránsito. Aquí es lo mismo, está un derecho contra otro, pero en este caso pesa más el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por lo tanto, aunque vaya en contra de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues judicialmente así se ha resuelto, esos matrimonios obligados, esos matrimonios son contrarios a nuestra legislación. O sea, porque no puede dársele más importancia al derecho que tienen los indígenas a regirse bajo sus propias normas, a una violación a una norma fundamental como es la de que alguien tiene el derecho de casarse, si quiere casarse y con quien quiera casarse. Ok, correcto. Bastante claro, profesor. Realmente es bastante claro. Ya para concluir, tenemos una última pregunta. Todo el contexto también aquí. El desconocimiento de las leyes no te exime de la obligación de cumplirlos. Es un punto. ¿Qué ocurre o cuál sería la vía? Vía normatividad o vía reglamentación. ¿Cómo puede uno evitar de que se supone que en teoría no se debe consumir marihuana delante de menores de edad? Pero ¿qué ocurre en estos hogares donde los padres
hacen uso lúdico de la marihuana y hay niños presentes. Obviamente el Estado no puede meterse en esas casas y es un poquito violar el principio de libre desarrollo. ¿Cómo poder asegurarse como sociedad, como en el marco legal y en el contexto de lo correcto? ¿Cómo podría normarse esto? No sería... Sí, en temas de derechos humanos, incluso los derechos humanos, por ejemplo, permiten que un país intervenga en otro en temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si vemos que Cuba está ligado a derechos humanos, no se puede decir, es no intervención, no, es tema de derechos humanos. Lo mismo sucede a nivel de una familia. Si hay un niño maltratado, un niño golpeado, un niño, en este caso, que se le está mostrando que los padres usan marihuana, cualquiera que lo vea tiene el derecho de denunciarlo. Desde luego, lo conveniente sería que otro familiar. Entonces, si en un momento determinado lo hacen los padres, pero de repente llega el abuelo y se da cuenta de eso, pues aunque sea su hijo, ¿sabes qué? Te voy a denunciar. Finalmente estarías violando, y en un momento determinado, habiendo esa denuncia, pues sí, habría la posibilidad, como sucede cuando hay maltrato a un niño, de que una trabajadora social, no sé, el DIF, etcétera, vaya y investiga, y se investiga, y si realmente se comprueba esto, pues sí se le puede aplicar la sanción. O sea, sí existe la posibilidad. Lo que tú hagas en tu casa, en un momento determinado, no porque estés en tu casa, puedes hacer lo que quieras. O sea, aquí estás afectando el derecho al niño, el derecho del niño. El derecho del niño es precisamente a no ser expuesto a una situación de este tipo, porque ¿cuál es el problema? Que si el niño ve que sus padres fuman marihuana, pues seguramente al ratito también va a consumir y va a ser marihuana toda su vida. Entonces, se le está haciendo un daño al niño. Y en materia de derechos humanos, el bien superior del niño debe de prevalecer sobre los demás. O sea, en este caso, sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, está el derecho superior del niño a ser protegido y a tener un desarrollo, él a su propio desarrollo, a su personalidad libre y sin estas exposiciones. Incluso, aún sean culpables sus padres. O sea, así como un niño tiene en un momento determinado, si sus padres lo golpean, le hacen algún daño, pues se le debe de proteger a ese niño, aún contra sus padres. O sea, ya no se vale eso, es mi hijo y le puedo hacer lo que quiera. Perfecto, profesor. Muy interesante, muy nutrido, muy elocuente realmente. Esta plática se me hace extraordinaria. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho esta ponencia. A nombre propio y a nombre de México Libertario, quisiera agradecer su participación. Un comentario final nada más. Quiero hacer alusión a Venegas Lynch, hijo, por su definición de libertario, que es el que tiene el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás. Con este comentario, quisiera sus últimas palabras para México Libertario. Sí, y fíjate, yo terminaría usando esa misma frase para decir el derecho al proyecto de vida de los demás, y agregaría, y al de sí mismo, que yo creo que es incluso más importante. O sea, sí es importante el respetar el derecho al desarrollo de los demás, pero tengo que empezar por respetar mi propio desarrollo, tengo que empezar a respetarme como propio individuo, vamos, hasta aún desde el punto de vista religioso. Cuando de repente queremos ser evangélicos, es ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Entonces, el libre desarrollo a la personalidad es un derecho que tenemos la obligación, aparte que es de hecho, pero también es una obligación, de plenamente ejercerlo. Entonces, esa para mí sería la conclusión. Hay que ser alguien que luche por las dos cosas, por el libre desarrollo propio y por el libre desarrollo de los demás. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su participación, gracias por su tiempo. Al público en general que nos está viendo, también les quiero agradecer que nos hayan reunido con nosotros, que hayan seguido estos conversatorios, y quisiera invitarlos para que estén pendientes de los próximos, ya que tenemos temas varios y diversos que estoy seguro que van a ser de su gran interés. Agradezco de antemano a todos los presentes.
y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias.